Muy bien, entonces, bueno, ya como sabemos, vamos a hablar sobre experiencias didácticas probadas en el aula de matemáticas, que es la segunda temática de este encuentro virtual. Bienvenidos, bienvenidas. Esperemos que sea de provecho este grupo temático. Por ahí ya pasamos el primer bloque, el primer grupo temático, que fue a las 12. Y pues la verdad es que sí fue de mucho provecho. Fue el primero, con ese, con ese debutamos y la verdad estuvo bastante bueno. Tuve la oportunidad de entrar por ahí y sí, la verdad incluso se extendió mucho más de lo programado. Ustedes tendrán como quiera la oportunidad de ver pues un poco de lo que se habló en nuestro canal de YouTube. De hecho, por ahí ya se está editando, igual con por eso es que grabamos y se van a rescatar algunas cositas que después serán pues de acceso ya para todos. El índice que vamos a tener programa, por así decirlo, en esta sesión es pues una presentación del grupo. Tenemos la oportunidad ahorita ya les voy a dar la palabra para que cada uno brevemente pues nos diga su nombre, aunque ya lo vemos ahí, el nombre de su ponencia o muy breve de qué fue lo que trató y de qué institución son. Después tendremos una discusión en pequeños grupos, aproximadamente 25 minutos. Ya más adelantito les diré qué es lo que eh, pues se discutirá en cada uno de estos. Estos pequeños grupos se hacen aleatorios, esperemos que sean pues de provecho, porque después viene la discusión conjunta. En esta, pues vamos a rescatar, digamos, puntos fuertes que se hayan tomado en la discusión en pequeños grupos. Y bueno, tendremos un cierre. Digo, estos 25 y 15 minutos pueden sonar como muy poquitos y sí, sí, resultaron ser muy poquitos en el otro grupo temático, pero bueno, ya dependiendo de cómo vaya esto fluyendo, vemos si pues se debe de extender un poquito esto para que no se nos presione. Yo sé que estas indicaciones igual se les envió por correo a cada uno de ustedes, pero bueno, recuerden que tenemos por ahí la función de levantar la mano para llevar, digamos, un control en que pues todos alcancen a participar. Eh, no se queden como que, ay, no hablé porque nunca dejó de hablar el otro. No, mejor tengamos este control. Y bueno, la sesión se grabará para su posterior publicación y difusión. Así que estamos de acuerdo en que se grabe. Comenzamos con una breve presentación de cada uno de nosotros. Voy a ir mencionando conforme me aparezcan aquí. Catalina. Sí. Hola. Hola. Hola, tu nombre, a qué institución perteneces y cuál fue tu ponencia. Bueno, mi nombre es Catalina Fernández, como ya lo pueden ver todos, y el de mi compañera que en este momento no pudo estar porque está trabajando, Constanza Obando. Pertenecemos a la Universidad de los Lagos, Osorno, Chile. Y nuestra ponencia fue el diseño curricular de probabilidad y estadística con la educación matemática crítica y el diseño universal para el aprendizaje también de chileno. En eso nos basamos para hacer nuestro rediseño curricular. Muchas gracias, Catalina. Nehemías. Doctor Nehemías. Hola, ¿qué tal? Perdón, por ahí no encontraba el botón. De San Luis Potosí, Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
El tema de la ponencia fue objetos de aprendizaje para la enseñanza de un contenido matemático, una perspectiva desde la socioepistemología. Muchas gracias. Rosángel. Buenas tardes, mi nombre es Rosángel Torres de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado y trabajamos en colaboración el doctor Nehemías y yo en la misma ponencia. Muchas gracias. Eduardo Canul. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Disculpen la tardanza, es que tuve un problema técnico para ingresar. Entré con otra cuenta, de hecho, institucional. Mi nombre es Eduardo Canul. Soy docente e investigador en el área. Trabajo en una escuela de educación media superior en Yucatán. Les mando un saludo aquí desde Yucatán. Y trabajo en escuelas de nivel superior. De hecho, trabajo en la Universidad Marista de Mérida, dando en materias de metodología e investigación. Y en las prepas doy matemáticas. Un gusto saludarles y pues con gusto estoy aquí participando y compartiendo información con ustedes. Un saludo a todos. Muchas gracias. Adriana. Hola, buenas noches. Estoy acá desde Barranquilla, desde Colombia. Soy actualmente estudiante del pregrado de matemáticas de la Universidad del Norte en Barranquilla. Y mi ponencia fue el uso del teorema de Pi y recubrimientos con medidas no convencionales en educación básica primaria, específicamente en quinto de primaria. Muchas gracias. Mireya Gonzaga. Sí. Buenas tardes, mi nombre es Mireya Gonzaga. Yo soy estudiante de maestría de la maestría en educación matemática en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y mi ponencia fue 3 secuencias didácticas de matemáticas en primaria usando las inteligencias múltiples. Muchas gracias. Cintia. Buenas tardes a todos, un gusto saludarlos. Mi nombre es Cintia Geraldine Pulache Panta, yo soy acá de Perú. Bueno, actualmente soy estudiante de maestría en enseñanza de las matemáticas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y soy docente a tiempo completo en secundaria y mi ponencia fue experiencias de aprendizaje para el desarrollo de competencias matemáticas. Gracias. Muchas gracias. Bueno, me regreso. Un gusto, sí tenemos entonces variedad de todos lados, aunque el doctor Nehemías y la doctora Rosángel comparten ponencias, son de diferentes instituciones. Así que esperemos que sea muy fructífero. Yo por aquí hice como un recuento con todas las portaditas de cada una de las ponencias que nos compartieron. Esto pues porque la intención de esto es profundizar o detallar quizá algunos aspectos que no se tocaron o que no se ven en estos videos. Entonces para que recordemos un poquito, aquí tenemos la de Adriana que nos acompaña, Cintia, Rosángel, Catalina, Luz Mireya, Eduardo Canul y creo que ya. Entonces, creo que no nos pasaremos a esta discusión en pequeños grupos porque ya es un grupo pequeño el que tenemos ahorita. Entonces, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a partir de unas en particular que yo rescaté. Bueno, yo tuve la oportunidad de ver todos sus videos, todos los de la temática 2, no se me fue ninguno, todos pasaron por mí en un principio. Entonces, ya después en el estreno, pues también fui a ver qué preguntaban y estas fueron como las más frecuentes. A lo mejor unas se preguntaron en 3 ponencias, entonces es por eso que las rescaté. Dije, ok, esto es importante que se profundice en un grupo temático. La primera es, ¿qué tipo de dificultades tuvieron durante las experiencias didácticas
en el aula de matemáticas. Esto porque sabemos que se pueden presentar quizá dificultades muy específicas, pero a lo mejor no, es que fueron del tipo, no sé, que no todos los estudiantes tuvieron acceso a internet ahora con esta nueva normalidad en la que pues, son clases virtuales y demás. O sea, a lo mejor no señalar la dificultad en particular, pero qué tipo de dificultades existieron. Esto retomando quizá algunos ejemplos particulares de lo que ustedes expusieron o identificaron en algunas otras ponencias. ¿Qué aspectos, la siguiente es, qué aspectos se deben considerar al diseñar, replicar una secuencia didáctica? La tercera, ¿en qué medida está influenciando la actividad en el aprendizaje de los estudiantes? Y esta quizá podría estar ligada un poquito con la cuarta pregunta, que es ¿cómo determinar si la experiencia didáctica tuvo el impacto que se esperaba? ¿Sí? Digamos que estas últimas dos podrían ir de la mano porque en ocasiones decimos, ok, sí, me funcionó, pero ¿cómo sabes que está funcionando con lo que tú esperabas? ¿Sí? O sea, ¿realmente se aprendió lo que tú esperabas o simplemente el estudiante copió? A lo mejor se basó en una copia, replicó algo, ¿sí? ¿Cómo sabes que realmente también lo que tú diseñaste fue el impacto, el boom que hizo que el estudiante lograra ese aprendizaje significativo? Con estas 4 preguntas vamos a comenzar. Quizá no es necesario que tengan una respuesta específica para cada uno, pero que en estos aspectos se vaya como nuestra charla. Dado que no los voy a separar en grupos, no sé si alguien quiera comenzar. Bueno, ya vi al doctor Nemias con la mano alzada, entonces comenzamos con usted. Sí, gracias. Pues en la experiencia que nosotros presentamos en la ponencia, lo que hicimos fue pues diseñar un modelo para la generación sistemática de objetos de aprendizaje apoyados en la teoría de la socioepistemología. De hecho, pues se trata de un proyecto de investigación que está financiado por CONACYT y se encuentra en la segunda etapa de desarrollo. Anteriormente generamos objetos de aprendizaje apoyados en la teoría de Dual. Aquí, esencialmente, en atención a tu primera pregunta, lo que encontramos, pues, fueron, en esencia, dos dificultades, ¿no? Por un lado, los recursos tecnológicos con los cuales los estudiantes de nivel básico toman sus clases, ¿no? Y eso dificultó mucho, sobre todo en la implementación. Por ejemplo, nosotros teníamos planeado montar los objetos de aprendizaje en plataformas, por ejemplo, Schoology, y pues no se pudo, ¿no? Sin embargo, lo que hicimos fue ir dosificando los recursos educativos abiertos e irse proporcionándolos ahí por carpetas, ¿no? Y con el uso del celular, ¿no? Uso del celular, puesto que no se tenía el acceso a esta plataforma. Y por otro lado, los estudiantes que nos apoyaron ahí, en esencia, por el tiempo que teníamos, por ahí las dificultades que tuvimos fueron en el diseño, ¿no? Cómo se comprendían estos elementos teóricos de la socioepistemología. No, la socio de por sí es una teoría algo difícil de entenderla, ¿no? Hay que invertirle mucho tiempo. Y los estudiantes que nos apoyaron pues fueron estudiantes de escuela normal, que en esa ocasión estaban estudiando o empezaron a estudiar algunos elementos de la socioepistemología así por primera vez. Entonces fue un proceso algo que queríamos abreviar y pues tuvo sus consecuencias por ahí en el diseño de los objetos. Entonces, pero al final los objetos resultantes fueron
adecuados, ¿no? ¿Y cómo vimos que se tuvo el impacto? Pues a través del discurso de los estudiantes, ¿no? La socioepistemología es lo que busca, ¿no? No programar respuestas de los estudiantes, algo así como al estilo conductista, ¿no? De que tienes que memorizar esta definición y si me la dices sin errores, significa que ya aprendiste, ¿no? Pero pues eso no es aprendizaje. Más bien lo que se busca es que el estudiante dé un significado, ¿no? En términos del uso que le da a ese conocimiento matemático en el contexto. Y eso fue lo que se logró captar a través de los argumentos de los alumnos al momento que se discutía, ¿no? Las preguntas que se planteaban. Eso es a grandes rasgos desde nuestra ponencia. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguien más? No sé si tuvieron oportunidad de ver la videoponencia del doctor Nemías. La doctora Rosángel también. Bueno, aquí a lo mejor podríamos hacer una, digamos, estas son las preguntas que plantea Nayeli o les planteamos como para tratar de hacer algunas reflexiones que nos lleven a ciertas conclusiones sobre el uso de este tipo de cuestiones que son las experiencias didácticas o las secuencias didácticas que podemos llevar al aula directamente, ¿no? Como el mismo encuentro lo dice, tratamos de hacer una liga entre lo que es la investigación y el impacto que pueden tener esas cuestiones en el aula. Entonces, en ese sentido, nos parecía importante que las experiencias didácticas se compartan para que profesores puedan verlas y saber que pueden también llevarlas a sus aulas. Y aquí hay una cuestión muy interesante que plantea Nemías, que es que quizá una de las cuestiones en la que nos enfrentamos los investigadores cuando llevamos secuencias o experiencias didácticas al aula es la cuestión del uso de la teoría, ¿no? Me pareció muy interesante esta parte de decir, bueno, esa fue una dificultad con la que nos encontramos, de decir, es que no logramos como explicar la teoría a los profesores, ¿no? No sé si en su caso, en el caso de quienes trabajan digamos que requieren del uso de elementos teóricos para entrar a las experiencias didácticas haya sido también para ustedes una dificultad. Sé que hay otras experiencias que son diferentes, que son directamente con estudiantes o cosas así, pero ¿qué digamos, cómo fue el trabajo en ese sentido, ¿no? Eduardo. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Para los que no me escucharon bien, soy Eduardo Canul de Yucatán, México. Para todos ustedes un saludo. Quiero compartir algo muy importante. Yo he estado de los dos lados. Cuando terminé la maestría, me dediqué mucho a hacer investigaciones y ahora soy docente con 10 años en el aula y creo que hay muchas diferencias y muchas similitudes. Pero el problema más importante y el reto más importante es que esas experiencias y secuencias se llevan al aula, ahora sí que en la realidad. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces nosotros los docentes, voy a hablar como maestro, tenemos que cubrir ciertos programas y el maestro está envuelto en algo multifactorial, de tal manera que trata de cumplir lo más que pueda con los objetivos, con el currículum, y al tratar de cumplir, pues acá hay un dilema. ¿Cumplo con mis contenidos o lo presento de una forma distinta? Entonces, eso es algo súper importante a considerar en las investigaciones, porque no es lo mismo estar como investigador que ya como docente. La experiencia que tengo, por ejemplo, es que les comparto brevemente mi situación. Yo doy cálculo en 2 horas a la semana. Mi sistema educativo no es como los demás que llevan un poco más de horas. Tengo que hacer maravillas para explicar y enseñar cálculo en 2 horas a la semana. Mi tema fue el de rectas, tangentes y pendientes para introducir la derivada. Entonces,
Lo que tenemos que hacer es ahora sí que aplicar todo lo que tenemos en formación y en práctica para buscar ese punto de inflexión o de equilibrio, de tal manera que no sea tan teórico o tan tradicionalista, ni que sea tan extenso, porque nos podemos llevar mucho tiempo. Realmente eso es algo importante. Hablando de dificultades, la cuestión técnica, creo que la pandemia nos ha hecho cambiar en muchas cosas. Y, por ejemplo, la actividad que presenté, la mitad la hice presencial y la mitad la hice a distancia. Esta cuestión fue algo muy importante y un cambio que realmente requirió de aplicar muchas cosas que incluso creo que ni sabía, ¿no? Y ahora que estamos a distancia, la actividad tiene que hacer ajustes, tiene que tener ciertos cambios, porque no es lo mismo realizarlo presencialmente que a distancia. Incluso tú como maestro lo notas, los alumnos trabajan de una forma distinta, a una dinámica distinta, y eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces, entre las principales dificultades, estoy tocando el tema, el punto número 1 es, tenemos que buscar las formas de que todo lo que planteemos pueda llegar a la realidad del aula en los tiempos didácticos que se pueden, ¿ok? Y la otra dificultad es buscar los medios y recursos para que nosotros los maestros podamos innovar con la tecnología y que los alumnos también tengan oportunidades de aprendizaje. Un último comentario es que las dificultades ahora sí por los alumnos es muy compleja. Por ejemplo, me he topado con grupos donde de 40 se conectan 10. Entonces tú tienes que buscar las formas de que los otros 30 aprendan y estén al ritmo. Entonces, son varias cosas y es muy complejo esa pregunta número 1 en cuanto a dificultades que hay en las experiencias. Y hablo de lo que hice y de otras cosas hay más, pero bueno, ahí lo voy a dejar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, muy interesante lo que menciona. Voy a dar la palabra a Rosángel antes de hacer un comentario. Sí, bueno, para ampliar un poco lo que el doctor Nehemías mencionó acerca de las dificultades a las que nos enfrentamos cuando se lleva a cabo la implementación de los objetos de aprendizaje, es el identificar en las diferentes escuelas donde se aplicaron los objetos de aprendizaje, es que los estudiantes muchas veces, más bien la mayoría de las ocasiones se conectaban a través de un teléfono celular y esto provocaba que el software con el que se diseñaron los objetos de aprendizaje no fuera útil, por lo que también se utilizó el Facebook para poder distribuir ahí los recursos abiertos y páginas web. Esto debido a que la variedad de necesidades que tienen los estudiantes pues es muy amplia. Por ejemplo, había estudiantes que tenían celular pero no tenían datos. No tenían servicio de internet, tenían datos. Entonces el visualizar un video en YouTube es más caro que tener datos y que puedan verlo a través de Facebook. O por ejemplo, en el caso de otros estudiantes que tenían un celular, tenían internet y entonces, pero no tenían un equipo de cómputo, entonces a ellos se les proporcionaba una página web. Y otros que tenían equipo de cómputo, que tenían internet, bueno, a ellos se les proporcionó el objeto de aprendizaje como estaba diseñado, empaquetado a través del Excel Learning. Esto se pudo identificar a través de encuestas socioeconómicas, ya que para poder llevar a cabo una implementación de secuencias didácticas en las escuelas de práctica, pues es necesario analizar qué es lo que se tiene, con qué cuentan los estudiantes y a partir de eso, pues llevar la propuesta, ya que los tutores, que son los maestros responsables de los grupos,
nos hacen ver que no en este tiempo de pandemia, que no todo lo que se proponga es posible debido a la situación, pues tanto económica como la situación escolar, ¿no? Que la misma escuela tiene limitantes que no nos permite desarrollar las actividades de una manera eh, continua. Digamos que existen ciertas limitantes en ese sentido, ¿no? Y bueno, en el caso de los estudiantes de normalistas existe otro problema más amplio, que es el hecho de que, bueno, los estudiantes no tienen, la mayoría viven en comunidades. Entonces, aunque tienen señal de internet y tienen su equipo de cómputo, a veces sus equipos de cómputo son muy lentos. Entonces, el hecho de grabar videos, subirlos a YouTube, pues les lleva tiempo, ¿no? Entonces, la generación de un objeto de aprendizaje, aparte del diseño, pues el grabarlo, el subirlo en comunidades que se tienen en internet, pero pues es lento, ¿no? Y sus equipos también muchas veces son obsoletos. Entonces, eso es otra dificultad que se tiene ante el diseño de los objetos. El impacto que tiene a la hora de llevar a cabo la implementación, pues es favorable y se notan ventajas y beneficios, se alcanzan a identificar. Sin embargo, bueno, es muy aventurado decir que se logran al 100%, ya que muchas veces las evaluaciones que nos arrojan resultados, pues también nos dejan ver que en muchas ocasiones los niños, por llevar prisa o la señal es débil o no sé, nos mandan respuestas al azar, ¿no? Muchas veces sin analizarla. Y esto pues nos generó el problema o la dificultad de poder obtener una evaluación más clara, ¿no? Que nos pudiera dar un resultado más real. Entonces, bueno, estas son las dificultades que nosotros logramos identificar y la manera en la que se pudieron ir solventando. Muchas gracias. Sí, muchas de estas dificultades es lo que ya venía mencionando, que no se alcanzan a mencionar en el video. No alcanzamos a mencionar todas las dificultades que existieron, qué fue lo que se hizo para eliminar o para disminuir quizá el impacto de esta dificultad en la secuencia didáctica o en lo que sea que hayan diseñado para el aula de matemáticas. Y bueno, también un aspecto importante que mencionaba al final sobre la evaluación, que por ahí tenemos una de las temáticas que pues no tiene tantas videoponencias como esta de experiencias en el aula de matemáticas, y aún así aquí hablan sobre evaluación. Es un poco raro esto, pero sí es importante esto de la evaluación, de cómo es. Ok, comentaba Rosángel, dice, ajá, envían los estudiantes, a lo mejor incluso hasta se mandan sin responder las preguntas, porque ya se me cerró el sistema y muchas ahí dicen, no se alcanzó a responder, no se respondió, no se respondió. Ok, pero que a lo mejor no es tu única, no es tu único método para evaluar el aprendizaje, a lo mejor tenemos otro, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya otro tipo de dificultad y otro aspecto que hay que, pues, quizá considerar, retomar, cambiar, modificar. Por ahí decía el profesor Eduardo, ajustar, de qué forma lo ajusto para lograr lo que yo quería. Adriana. Bueno, yo un poco sobre, bueno, es algo como que concuerdo un poco con lo que han dicho las anteriores ponentes respecto a las dificultades. Bueno, este tiempo de pandemia, bueno, la investigación que yo realicé fue durante el tiempo de pandemia, pero inicialmente se pensó que fuera de manera presencial.
Entonces, esta transformación de la secuencia tuvo cierta complejidad, pero más allá de esa parte, esa dificultad, lo que quiero resaltar en esto es no solo que ellos comentan, sí, en la parte de la conectividad de los estudiantes, pues, creo que es algo como recurrente en parte, pero más allá de eso, quiero es el tiempo. El tiempo no solo pensarlo de la manera de lo que se pensó durante la planeación, que realmente sí se necesitó más tiempo por el tema de la virtualidad, pero en mi caso, lo que yo quiero resaltar, no sé si será solamente acá en mi país, eh, yo creo que es algo general, pero simplemente no lo quiero generalizar, y es el tema de que actualmente, por ejemplo, aquí en Colombia, los currículos más que todo se enfocan es en el área de matemáticas, pero no le dan tanto nivel a la estadística y a la geometría, sino solamente a la parte de, bueno, en primaria, de matemática como tal, de la parte y en secundaria algebraica, trigonométrica y toda esta parte. Entonces, es un poco difícil cuando se toman estos temas de lo que es geometría y estadística y se busca incorporar este tipo de secuencias al aula porque no se les da el mismo tiempo, no se le otorga este tiempo como decía Eduardo, creo que decía, en los programas de matemáticas, en los colegios. Entonces, cuando uno trata de implementar estas secuencias es bastante complejo. En mi caso, para implementar esta secuencia, pues tuve que tomar varios tiempos que el profesor titular del colegio me dio el tiempo para yo aplicar la secuencia y entonces tuve que tomar distintos, porque como tomaba parte tanto de geometría como del tema en particular de matemáticas, de áreas y perímetros, se tuvo que tomar varios tiempos. Entonces es bastante complejo esta parte. Ahora, aquí hay una pregunta que no sé, no hemos respondido de pronto, no hemos discutido un poco, es cómo, qué se debe considerar si se desea diseñar o replicar una secuencia didáctica. Entonces yo pienso que este tema de la pandemia nos puede hacer reflexionar en este aspecto. ¿Por qué? Porque veníamos de lo presencial, ahora estamos en lo virtual, pero después vamos a estar otra vez en lo presencial. No sé en qué tiempo, cómo será el proceso, pero vamos a llegar otra vez a eso. Entonces, es tomar lo que hicimos antes, lo vamos a transformar, lo transformamos para hacerlo virtual, pero no es que vamos a olvidar lo que ya hicimos, sino tomar lo que nos aportó a este proceso de aprendizaje, este proceso de investigación, para luego otra vez transformarlo a lo presencial. Entonces, por ejemplo, en mi caso, no es que cuando llegue a lo presencial, ya esta parte de lo que es los materiales didácticos virtuales, ya dejarlo a un lado, sino tomarlos y aplicarlos en la presencialidad también, que es una herramienta, aunque muy útil, no se usa igualmente, solo tratamos de tenerlo concreto y muchas veces lo concreto no está a la disponibilidad de todos. Entonces, quería aportar esa parte. Muchas gracias, Adriana. Sí, se tocó la segunda pregunta. Muy bien. Muchas gracias. Nehemías. Sí, pues nada más quería agregar acerca de la pregunta, la 2. ¿Qué aspectos se deben de considerar al diseñar una secuencia? Pues son varios. En nuestro caso, que nos apoyamos en la socioepistemología, pues he visto muy de cerca, pues, que ese enfoque teórico es muy, pues es muy potente, ¿no? Digamos, sobre todo muy, toma en cuenta los aspectos sociales, culturales de los objetos que aprenden, ¿no? No tanto, por ejemplo, como el enfoque de Duval, que está muy centrado en el manejo de registros, ¿no? Aunque se lleven a cabo adaptaciones, la teoría no señala, no hace señalamientos al respecto, ¿no? Sobre aspectos socioculturales. Más bien se apoya en un aprendizaje
que considera la noción de representación interno y externo, ¿no? Lo que hay en mi mente y los signos. En cambio, la socio, yo he visto que considera mucho la situación de los estudiantes. En ese sentido, los requerimientos para el diseño del modelo que nos permitió generar los objetos de aprendizaje son los siguientes. Por un lado, pues, se habló con la docente que dio chance a los estudiantes practicantes para realizar la intervención, ¿no? Eso lleva su tiempo, toda una programación. Ahí la maestra Rosángel, ella es formadora de maestros de secundaria de matemáticas. Entonces, estuvo muy, muy al pendiente de eso, ¿no? De la organización, de los tiempos, de todos esos aspectos. Y también, en ese sentido, la aplicación de cuestionarios, ¿no? Conocer cuál es la situación de los estudiantes, ¿no? A qué medios, a qué recursos tenían acceso los alumnos, ¿no? Los espacios en donde toman clases, porque luego hay niños que comparten equipo, ¿no? Porque tienen otros hermanitos y los otros hermanitos también toman clases con el mismo equipo. Entonces, todos esos detalles también entraron en juego ahí. Sobre todo, también acuerdos con el docente, ¿no? Los tiempos que ella permitió para implementar las actividades, por un lado, el nivel al que se iban a abordar los temas, las actividades, porque no podíamos diseñar un recurso ni muy arriba ni muy abajo del nivel que la maestra imparte regularmente, ¿no? Asimismo, lo que dice el plan y programas de estudios acerca de ese contenido que se va a enseñar, ¿no? ¿Cuáles son las competencias que se pretenden desarrollar a través de la enseñanza de ese contenido? Libros de texto también. Se hizo una revisión de los libros de texto acerca de cómo es el tratamiento matemático que llevan a cabo los autores. Por ejemplo, ahí el CONALITEC señala ahí unos 8 o 10 libros para ese grado, ¿no? Entonces se revisaron esos libros para ver cuáles eran las actividades que se planteaban, ¿no? ¿Qué más? Artículos de investigación, qué es lo que había alrededor de ese tema. Entonces, son varios aspectos que se toman en cuenta en el diseño, ¿no? Definitivamente, como decía el maestro Eduardo, no es lo mismo tener el rol de investigador que de docente. Eso es muy cierto. Sin embargo, yo creo que nosotros somos algo así como físicos. Por ejemplo, el físico puede ser muy teórico, pero si su teoría no se corresponde con lo que ve en el experimento, por más bonita que sea esta teoría, pues esa teoría va para atrás. Entonces, lo mismo ocurre en el área de educación, ¿no? Es un área social. Tenemos ahí la teoría socioepistemológica, por ejemplo. Sin embargo, la tomamos como sus señalamientos, las tomamos como ejes rectores de la investigación, ¿no? Y resulta ser que los hallazgos, ¿no? La forma de proceder va muy acordes a los señalamientos de esta teoría. Todo empieza a encajar, ¿no? De ahí que el requerimiento docente y el requerimiento de investigación se ve reflejado a través de los actores de esa investigación. Mira, ahí en la ponencia está la maestra Rosángel, que es de BCN, Escuela Normal, estudiantes. Está el doctor Luis Cabrera, que es experto en socioepistemología, y pues yo que voy ahí aprendiendo un poco de la socio. Entonces, los autores, pues, por un lado son investigadores y otros pues, son profesores, ¿no? Entonces, se armó un buen equipo de trabajo, discusión ahí sobre aspectos teóricos, sobre aspectos que ocurren, ¿no? Frente al aula. Entonces, pues ahí se obtuvieron muy buenos resultados, ¿no? Quizá no como lo esperábamos, como mencionaba la maestra Rosángel, pero sí se logró ver que se alcanzaron algunos objetivos planteados. Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Sí, esta parte es importante. Si no se logró lo que esperaba, al menos se avanzó. Desde que se comentaba la maestra Rosángel, dice, ok, preguntamos, hacemos una encuesta, medimos con qué recursos se cuentan, con cuáles no. Entonces, desde comenzar por ahí, pues ya se está llegando a algo, como el ejemplo este que dabas de los físicos. Eduardo. ¿Qué tal? Intervengo otra vez. Voy al punto 2. Ahí vamos en orden, el punto 2. Comparto muchas Dame un cosas con el poquito, doctor. dame un segundito, Eduardo, Sí. perdóname, discúlpame, perdón. ¿Les parece si si dejamos hacer como una ronda de que cada uno hable? Lo digo por el tiempo, porque llevamos ya un ratito, y si dejamos a lo mejor que los que no han hablado den por lo menos una opinión, hablan por lo menos una vez, y luego ya volvemos con los que ya hablaron, solamente por el tiempo. ¿Sí? No, no hay ¿Les parece? problema, estoy de acuerdo, pero como no escuchaba, pero Sí, no sí, hay sí, problema. sí. No hay Digo ningún para que problema. los que Lo no han agradezco. hablado pues se animen ahí a hablar un poquito. O si no, la estrategia de los grupos era buena. Allá podemos hablar más. Sí, yo supuse que era pequeño, pero creo que igual era más pequeños era mejor. Pero bueno, De para 2 o 3. preguntarles, claro, ahí a lo mejor pueden hablar un poquito más. Nos faltan Catalina, Luz, Mireya, Cintia. Cintia. Sí, gracias. Bueno, estaba escuchando muy atenta sobre las ponencias de los demás docentes, ¿no? Investigadores. Y pues estaba yo dándome cuenta de que finalmente creo que coincidimos en algunas dificultades, en las mismas dificultades a la hora de implementar estas experiencias, ¿no? Como es la conectividad, el problema del internet, que los estudiantes comparten su equipo con sus hermanos. Entonces, bueno, acá en mi país pasa lo mismo, ¿no? Y creo que, como les decía, no coincidimos en las mismas dificultades. Bueno, en el caso de mi experiencia, de la experiencia, las experiencias de aprendizaje, pues se parte, ¿no? De la realidad, del contexto. Bueno, yo soy docente de una escuela rural en donde no tienen el acceso al internet, lo tienen por horas. Ellos tienen que recargar sus equipos y el internet es caro. No sé, acá, no sé en México, pero acá en el Perú recargan los estudiantes y pues no les alcanza para poder tener una conexión estable, ¿no? Y pues estaba pensando eso, ¿no? Y escuchaba hablar a mis compañeros y decía, wow, coincidimos, ¿no? Entonces, las experiencias, las dificultades, pues, ¿no? Son muy generales, ¿no? Y son muy coincidentes. En cuanto a mi ponencia sobre las experiencias de aprendizaje para desarrollar competencias, pues, se parte de la problemática y también es una dificultad porque son muchas las problemáticas que hay en el contexto, ¿no? Y hay muchos estudiantes inclusive ellos proponen, profesora, queremos estudiar sobre esto, queremos aprender, por ejemplo, emprendimiento, queremos aprender lo de acá, entonces uno tiene que pensar muy bien qué actividades debe plantear para poder poner en juego los objetos matemáticos, porque los estudiantes tienen ellos plantean por decir, la problemática que van a abordar. El Ministerio de Educación acá en el Perú está, a partir de este año, ha propuesto, ha normado, porque ya está normado, que los docentes deben trabajar en base a experiencias de aprendizaje. Entonces ellos cuelgan en la plataforma Aprendo en Casa, que se llama la Estrategia Nacional,
ellos cuelgan los materiales, por ejemplo, algunas sugerencias para planificar, y nosotros los docentes tenemos la ardua tarea, y digo ardua porque es muy difícil tratar de mirar, ¿no? Como les decía, la problemática, y tú te pones a pensar, ¿qué actividades pueden los alumnos trabajar? En la comunidad de la escuela donde yo trabajo, la mayoría de padres de familia están con los negocios de las gallinas ponedoras. Ya voy a plantear por ahí. Entonces, esta comunidad no tiene agua, no tiene acceso al servicio del agua potable. Entonces y así, ¿no? De esa manera damos al estudiante la oportunidad de, a partir de la experiencia, de que utilice los conocimientos matemáticos para poder adaptarlos a su realidad y para mejorarlos. Entonces, desde allí, pues, es importante que el estudiante tome en cuenta los conocimientos matemáticos para poder, pues, y desenvolverse, ¿no? En la vida, en la comunidad, con toda la problemática, entonces, porque el Ministerio de Educación tiene como fin, dentro de los principios de egreso, cuando el estudiante de secundaria egresa, una parte del perfil de egreso dice que el estudiante debe desenvolverse a cabalidad, utilizando todos los conocimientos que le da la escuela secundaria. Al final, este joven o la chica no debe, pues, desenvolverse con todo lo que ha aprendido, ¿no? Ese es en líneas generales sobre sobre mi experiencia, las dificultades y pues cómo se implementan, ¿no? De Muchas repente, gracias. ustedes tienen preguntas, yo les agradecería plantearlas. Gracias. Muchas gracias, Cintia. ¿En qué nivel educativo estás impartiendo clases? Bueno, yo soy docente acá en la secundaria. Hay 2 niveles, el nivel 6 y el nivel 7. El nivel 6 corresponde a primero y segundo grado de secundaria, con los estudiantes de entre 11 a 13 años, y del nivel 7, tercero, cuarto y quinto de secundaria, que son ya los chiquitos desde 14 hasta los 16 que egresan de la secundaria, ¿no? Bueno, yo soy maestra del nivel 6, de primero y segundo grado. Ok, muchas gracias. Mireya. Gracias. Hablando de dificultades, escuchaba que la mayoría compartimos las mismas, pero en primer lugar podría comentar que la primera dificultad a la que me presenté fue que el estudio estaba pensado para hacerse de forma presencial. Las secuencias didácticas se diseñaron de tal manera que los estudiantes pudieran tener interacción directa con los materiales, que eran materiales que generalmente ellos tenían al alcance en su comunidad. Entonces, a la hora de querer ya aplicar las secuencias, pues nos encontrábamos en un ambiente completamente diferente. Y los materiales seguían siendo los mismos porque eran materiales que a los estudiantes tenían de fácil acceso. Sin embargo, las actividades no pudieron ser las mismas. Se tuvieron que modificar en algún momento porque en algunas actividades, por ejemplo, se pretendía realizar algunas competencias de carreras, por ejemplo, algún trabajo en equipo, que entre ellos mismos también se ayudaran y trabajaran entre pares. Y bueno, ya de manera virtual, pues no podría ser de la misma manera. Y en específico porque nosotros trabajamos con inteligencias múltiples y el hecho de que los estudiantes tuvieran la oportunidad de interactuar entre ellos y realizar carreras nos ayudaba a nosotros a favorecer una de las inteligencias. Entonces, a la hora de ya aplicar el estudio, que fue en un ambiente completamente virtual, la primera dificultad fue modificar las actividades de tal forma que siguieran favoreciendo las inteligencias, pero que ya estuvieran en un ambiente virtual en donde el estudiante lo pudiera hacer solo. Porque después, otra dificultad que comparto con los demás ponentes es la conectividad, ¿no? Que de pronto algunos se conectaban y otros no. Y como este estudio se aplicó con estudiantes de primer año, eran estudiantes muy pequeños, de 5 o 6 años más o menos, 7.
ellos se conectaban siempre con ayuda de un tutor que estaba ahí a su lado todo el tiempo. Y otro problema, otra dificultad ahí fue que de pronto les decía, a ver, vamos a hacer una actividad, pero para eso necesitas medir el contorno de tu cabeza. Pero, o sea, ellos lo tenían que realizar y de pronto aparecía ahí el tutor frente a la cámara midiéndoles el contorno de la cabeza, cuando era una actividad que nos favorecía alguna inteligencia y también apoyaba al estudiante a entender cómo funcionaba una cinta métrica, por ejemplo. Entonces, podría decir que esas fueron, por mencionar algunas dificultades con las que nos presentamos al realizar este estudio. En cuanto a la segunda pregunta que nos menciona algunos aspectos que se deben considerar, además de todo lo que ya comentaron, yo añadiría considerar también los recursos que se tienen al alcance y los materiales, los cuales generalmente se utilizan materiales didácticos y demás, que en algunos casos pues es un poco complicado conseguir. Entonces, yo añadiría ahí también utilizar material que estuviera al alcance de todos los estudiantes, que lo pudieran encontrar fácilmente en su casa, en comunidad o en lugares cercanos. Y bueno, en cuanto a la última pregunta, ahorita la estaba considerando, que decía cómo determinar la experiencia didáctica, que la experiencia didáctica tuvo impacto, el impacto que se esperaba. Pues hablando en particular del estudio que nosotros desarrollamos, podemos decir de primer lugar que no tuvo como tal el impacto que se esperaba, porque precisamente se tuvo que hacer la modificación al principio en cuanto a la forma de aplicar y en cuanto a las actividades que se tenían pensadas. Sin embargo, esto se pudo observar mediante unos test, unos cuestionarios que se realizaron, que si bien pudieran tener algunos errores o pudieran afectar en algún momento, porque en algún momento me hicieron el comentario de que si no consideraba que estos test o estos cuestionarios que se hicieron se aplicaba el mismo al inicio y al final. Y me decían, no consideras que a lo mejor podría tener, o sea, no podría medir de la misma manera el hecho de que fueran las mismas preguntas. Entonces, hablaba acerca de esto porque decía que se puede medir si la experiencia didáctica tuvo éxito o no mediante este tipo de test y hacer una comparación entre inicial y final. Además de que, bueno, también se puede ver por medio de observación, ¿no? En cuanto a los estudiantes con los que yo estuve trabajando, con los que tuve la oportunidad de trabajar, pues se podía ver que al principio no presentaban como mucho entusiasmo para entrar a las clases porque precisamente eran de matemáticas. Y ya conforme se fueron desarrollando las actividades y demás, pues ya se veían ellos hasta con más entusiasmo a la hora de entrar y de trabajar y demás. Entonces, eso es lo que podría comentar. Muchas gracias, Mireya. ¿Catalina? Bueno, respecto a la primera pregunta, yo no podría, no podríamos, hablo en nombre de mi compañera también, tener una respuesta clara dado que nosotros no hemos implementado nuestro proyecto aún en las aulas, porque este es un proyecto universitario de pregrado y nosotras estábamos en nuestra primera práctica profesional. Así que recién ahora, en nuestro segundo semestre, vamos a poder implementar. Lo que sí pude notar, hablando últimamente con mis estudiantes, que es un séptimo básico, 11 años, 11, 12 años aproximadamente, les gusta mucho participar. Y de eso se trata nuestro proyecto, que el alumno participe, critique, argumente respecto a los ejercicios que se les están presentando y a las situaciones, problemas en las que se les presenta, que a lo que nosotros aspiramos o el proyecto que tenemos es implementar ejercicios, actividades allegados mucho a la realidad del estudiante, a la realidad del país, de la ciudad, y así a nivel general, mundial y así. Las dificultades que podrían llegar a haber, porque las temáticas que nosotras queremos tratar son tanto como, por ejemplo, a nivel de geometría, tamaños de casas, tamaños de población, densidad geográfica y cosas así.
Y por otro lado, en estadística, que es como a lo que va directamente nuestro proyecto, estadísticas respecto a situaciones de género. Llevarlo a, por ejemplo, violencia doméstica, las estadísticas que hay respecto a todo eso, y ahí podría existir la dificultad de que nos lo permita tanto el colegio como que nos lo permitan los padres, porque muchas veces con esos temas que son un poco más delicados, hay un poco de... podría ser de aversión quizás, de que se pueda ver como un tipo de adoctrinamiento para los niños si les hablamos de temas que son complejos en nuestra realidad. Entonces, estos van a ser como pocas actividades que se podrían hablar de ese tema, pero que ojalá generen algún pensamiento. Y esto no lo hicimos considerando ni presencialidad ni virtualidad, porque es un tema que se puede llevar en cualquier momento, en cualquier punto, y todo lo que se necesite, recursos, que no estamos considerando ni recursos tecnológicos ni nada de eso, porque entendemos que los alumnos, no todos van a tener la posibilidad de tener recursos tecnológicos. Entonces, todo lo que el alumno necesite va a venir de nosotras, de las docentes o de los docentes. Entonces, nada de recursos que necesitemos ni nada. Todo va a ser a través de guías, de libros, modificar el currículum que ya existe, nada demasiado complejo ni muy elaborado, para no dar tanto trabajo ni para los estudiantes, ni más trabajo para el profesor que quiera adaptar el currículum. Entonces, nuestra dificultad en específico sería que los niños no quieran participar, que los papás no quieran que le hablemos de ciertos temas a los niños, o que el colegio no nos permitiera implementar esto y que quieran que implementemos el currículum como ya está. Creo que la experiencia, por lo menos que nosotras esperamos a futuro, pero esto es como bastante proyectado, es que los niños, ojalá en la totalidad, a los que les cuesta la matemática y a los que obviamente se les hace fácil, lo puedan aprender todos al mismo nivel, que al llevarlo a la realidad, a sus realidades, puedan entenderlo, comprenderlo de mejor manera, y que después en un futuro puedan hablar con un conocimiento de base. Porque, por ejemplo, estamos en cuarto año de la universidad, pronto a salir, pronto a independizarnos, y no sabemos muchas cosas, como si nos dicen una casa mide tanto, nosotros no tenemos idea de qué significa ese espacio, en realidad de cuánto estamos hablando. Si nos dicen algo de créditos, también se nos dificulta porque no se nos ha educado para eso. Entonces lo que queremos es que estos niños sí salgan con cierto conocimiento, que digan, que ya tengan, yo recuerdo esto, haberlo visto en algún momento. Entonces ese es como el impacto que nosotros esperamos, que los niños después, cuando crezcan, recuerden y digan, yo esto en algún momento lo vi, lo recuerdo, sé dónde buscarlo, sé más o menos qué se hace, y de dónde y a qué se refiere todo esto, como les decía, por ejemplo, de cosas crediticias, de no sé, propiedades, arriendos, una compra. La idea es que vayan preparados para el mundo. Aunque nosotros le estamos haciendo un nivel muy pequeño, 11 años es difícil, pero ya en la enseñanza media, 16, 17 años, ya lo van a recordar mucho mejor. Y la idea es que estén preparados y también de hacerle más fácil la matemática a los niños, porque de repente es muy compleja, muy enredada, muy qué es esto y cosas así. Entonces nuestra idea es aterrizarlo mucho a sus realidades, a las realidades, no a la realidad de otro, no a la realidad de otro país, no a la realidad de otro barrio, a sus realidades, a la realidad del colegio, a la realidad del niño. Eso. Muchas gracias, Catalina. Creo que
quizá ahora que ya vimos como todas las coincidencias y algunas de las discrepancias que hay entre una cuestión y otra, podríamos pasar a una partecita en la que pudiéramos hacer unas conclusiones, pero me gustaría que las conclusiones fueran alrededor de lo siguiente. Hemos hablado como de lo importante que es el cambio de contexto, es decir, claro que va a cambiar en el momento en que decidimos que algo se pase de lo presencial a lo virtual, porque tenemos una idea de lo que es el contexto, la forma, la estrategia, el tiempo, la manera en la que lo vamos a hacer. Pero es que eso pasaría en cualquier lugar, incluso cuando nosotros cambiamos de un año a otro, es decir, por ejemplo, cambio a mi grupo, yo tengo quinto de primaria y al siguiente año tengo otros niños de quinto de primaria, yo tendré que adaptarme a ese nuevo contexto, no pueden ser niños que tengan otras dificultades o otros intereses o otro profesor o otra metodología. Entonces la secuencia tendrá que sufrir esos diseños de tipo contextual. Entonces digamos que esos cambios son cambios o dificultades, esas dificultades son de tipo más naturales, ¿no? Digamos, de tipo contextual. Yo tengo que adaptarme y tengo que adaptarme también a esta cuestión, por ejemplo, de la realidad que tenemos ahora, ¿no? De decir, las cuestiones de desigualdad, las diferencias entre unos y otros, las cuestiones de conectividad. No estábamos preparados para la pandemia en ninguna parte del mundo. Entonces, ahí hay una dificultad que es natural, iba a ser natural, pero puede haber otras que no sean tan naturales, es decir, quizá este tipo de actividades me genera, por ejemplo, esto que decíamos de las cuestiones de constructos teóricos o del manejo del concepto en específico o de las cuestiones de lo que se interpreta desde el currículum que tiene que saber o no el niño, esas que pueden ser un poco más esenciales. Y en este sentido me gustaría plantearles la pregunta de ¿qué requeriría un profesor de a pie, un profesor que está en estos grados en los que ustedes estuvieron indagando, para replicar esta experiencia o esta secuencia didáctica que ustedes plantearon? Desde la investigación quizá también tenemos una postura distinta. Nehemías hablaba de todo lo que se requiere, ¿no? Todo lo que se requiere para hacer un diseño, para hacer una réplica, que es lo que hace un investigador, es decir, leer, estructurar, meter constructos teóricos, hacer un experimento, regresar. Ese es un proceso que el investigador se puede permitir y que requiere hacer porque necesita ese rigor, esas cuestiones. Pero un profesor, quizá el proceso es distinto porque tiene que confiar, digamos, en que este material, por ejemplo, que ya se probó desde la investigación, pues me es útil, ¿no? Pero ¿qué necesitaría ese profesor saber o entender o reconocer para entrar en hacer una réplica o decir, bueno, yo tomo esa actividad que ya este investigador probó y la llevo a mi aula? ¿Podría hacerlo? ¿Y cómo creen que se podrían hacer este tipo de situaciones? Esa sería la pregunta que me gustaría, sobre la cual me gustaría que hiciéramos como la conclusión, pero en el sentido de que puedan participar más, podamos hablar más. Me gustaría que hiciéramos dos pequeños grupos y nos diéramos 10 minutos solamente para hacer esta pequeña conclusión y que regresáramos solo para compartir dos conclusiones, es decir, que una persona de cada grupo pueda compartir su reflexión. ¿Vale? ¿Les parece bien? Vale, entonces ahora mismo los mando a grupos. Pues regresamos todos. No sé si quieran, bueno, más bien, tendría una persona de cada grupo que comentarnos en, no sé, 2 minutitos cuál fue como la conclusión a la que llegaron o la reflexión final a la que llegaron más que una conclusión. Si quieren comenzar, no sé, el grupo de Nayeli, ¿quién quisiera dar ese pequeño cierre? Muy bien, voy a representar al equipo de Nayeli. Yo creo que la reflexión es la siguiente. Para replicar la experiencia didáctica se necesitan, entre otros aspectos, los siguientes. Considerar muy en cuenta los tiempos didácticos del docente. Creo que es algo fundamental porque parte de algo esencial, de no solo por ejemplo, llegar con una estrategia o una actividad bien diseñada, sino que hay que
organizar con el docente esa actividad en cuanto a tiempos, que es muy importante. Otro aspecto que reflexionamos fue la creatividad de las actividades. Y ahí yo les comentaba un poco de que cuando se va a replicar una actividad y vas al aula, es importante algo así como venderle la idea al docente, en el sentido de justificarla y fundamentarla, decirle los alcances, los resultados que serán obtenidos para que esa actividad se pueda realizar. Otro aspecto importante que comentamos son las necesidades y el contexto. No es lo mismo implementar una réplica en una sociedad rural que en una sociedad urbana, por ejemplo, y entonces tener en cuenta las necesidades yo creo que es fundamental. Y también yo creo que el respaldo de una teoría, se comentó la socioepistemología porque es la que están trabajando nuestros colegas, pero cualquier teoría que tenga el respaldo de tu actividad, ahora sí que te va a dar garantía de que lo que estás haciendo va a llegar a buenos resultados. Incluso hemos comentado en la plática de que nos podemos equivocar. Puede ser que no se alcancen los resultados, pero el respaldo teórico nos hace ver que justamente es parte del proceso de ir aprendiendo y alcanzar los resultados y los niveles de logro. Prácticamente, en resumidas cuentas, es de lo que platicamos en cuanto a este grupo. Muchas gracias, Eduardo. ¿Y del otro grupo alguien quiere comentar algún cierre? Mireya, Adriana, ¿se animan? Si no, seguimos hablando del grupo de Nayeli. Hay mucha discusión. Pues, si me permiten, podría. Sí, Nemia, sí. Casi no te escucho. ¿O no? ¿Sí me escuchan bien? Sí. Sí, te escuchamos. Sí, se escucha, doctor, se escucha muy bien. Es que, bueno, pues sí, lo que dijo el maestro Eduardo, pues en esencia, pues esa sería la respuesta, ¿no? Sin embargo, nosotros en nuestro grupo por ahí iniciamos la discusión y estuvimos alrededor de eso que está señalando el maestro Eduardo, ¿no? Un aspecto que discutimos fue la cuestión del interés, que es muy importante que debe tener el docente, un interés por cambiar, mejorar su práctica docente, ¿no? Compartía yo en el grupo que en la investigación que realizamos de objetos también implementamos un taller con maestros de secundaria, maestros con distinta formación académica, y lo que se observó es pues prácticamente un interés casi nulo, ¿no? Por mejorar su práctica docente. También hay docentes que están muy interesados, que se están actualizando, maestros de escuela normal que están realizando investigación porque les gusta mejorar, aprender, pero otros que de plano, pues no. Eso es por un lado, ¿no? El interés, la motivación, salir de la zona de confort y aprender cosas nuevas, que eso es fundamental, ¿no? También. Otro aspecto es que hay profesores, pues ya, pues no me gustaría llamarle de edad avanzada, sino mayores, no sé, no me gustaría también poner una edad, ¿no? Personas ya mayores que todavía se desempeñan como docentes, que no se les da la tecnología. Entonces, pues se requiere cierta capacitación, diseñar estrategias, ¿no? Para apoyar, acercar las herramientas a los profesores. En esencia, al menos identificamos estas dos requisitos, pero consideramos que hay más, ¿no? Una maestra señalaba que son muchos los profesores los que están interesados en mejorar su práctica docente. Pues habría que realizar una investigación si es eso cierto, ¿no? Porque hay una componente económica ahí también muy importante, ¿no? El docente no quiere invertir tiempo en su capacitación simplemente porque eso no le impacta económicamente, ¿no?
Entonces, por eso es que muchos profesores pues no deciden no mejorar, quedarse ahí y enseñar de forma tradicional. Total, a ellos les siguen pagando y ahí se quedan. Pero bueno, yo creo que hay de todo. Espero haber expresado las opiniones de mis compañeras en el grupo. Si no mencioné algo, pues bueno, podrían complementar lo que dije. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues esperemos que sí, que sí se haya reflejado para ya no Okay. cederle la palabra, porque bueno, ya estamos en tiempo. Creo que se concluyeron pues bastante bien las cositas que se debían de profundizar. Hablamos un poquito incluso de esta metodología de la investigación-acción. Por ahí la maestra Rosángel lo comentaba. Y sí, yo como conclusiones finales, pues quería retomar esta parte de que nosotros como profesores también tenemos que tomar un poquito el rol de investigador, pasar de esta transformación de ser solo docente a docente investigador. Por ahí también el profesor Eduardo comentaba que pues le llamó la atención este encuentro porque dice es que es un encuentro para profesores y ¿cuántos hay para profesores? Pues no muchos. Entonces, bueno, también esa parte es importante, creo que se señaló bien. Hablamos un poquito sobre el diseño de actividades, sus opiniones, lo que experimentaron, lo que modificaron incluso. Hablamos ahora al final con esto de replicar secuencias didácticas, que al final nosotros como profesores es lo que hacemos. Bueno, si solamente tomas el rol de profesor, pues tú vas a lo que ya está investigado y lo traes a tu aula. Entonces, bueno, bastante enriquecedor al final este grupo temático. Les agradecemos su participación. No sé si alguien quiera decir algo ya para despedirnos. Me gustaría nada más antes agregar, este grupo, como todos los grupos de este encuentro, va a subirse el video a YouTube para que también quede constancia de lo que se estuvo discutiendo en la sesión. Y me gustaría pedirle en ese sentido a la gente que está viendo el video desde YouTube que dentro de los comentarios también se establezcan estas mismas reflexiones, ¿no? De qué necesita un profesor a la hora de replicar estas actividades, si realmente los profesores se sienten identificados con esta situación de acercarse a actividades que están ya probadas en la investigación, o más bien a lo mejor estamos idealizando un poco la idea de la investigación, de decir, las actividades que nosotros hacemos en investigación sí le llegan al profesor, cómo le llegan esas actividades, ¿no? Dónde buscan, qué es lo que están ustedes necesitando y cómo los investigadores que tenemos a lo mejor ese tipo de materiales podemos hacerles llegar estas cuestiones y cuáles son sus dificultades para acceder a ellas, ¿no? Cuáles son sus dificultades para decir, puedo o no puedo yo aplicar ese tipo de actividades en mi salón de clase, en mi aula, qué se requiere, qué conocimientos requiero, qué herramientas requiero para hacer esa adaptación, ¿no? Y tratar de que esta discusión vaya más allá de solamente un grupo, sino pues tratar de abrirla, porque en ese sentido, y es lo que busca el encuentro, establecemos un puente. Le decimos al investigador, es que no me estás dando esto o yo requiero esto de ti, y nosotros también le ofrecemos al profesor quizá la herramienta o le decimos, pues sí, pero yo también necesito que me des acceso a tu aula o que vengas al curso o que, no sé, cosas o participes de estos encuentros, establezcas una red, qué sé, ¿no? Es un intercambio y es una manera como de que se haga el puente y que se generen estas discusiones. Entonces los invito a que también en los comentarios pues se den también este tipo de discusiones, que participen de la reflexión y si no están de acuerdo, pues que lo, que lo digan, porque eso sería más divertido todavía, ¿no? No estar de acuerdo con las conclusiones que se van generando en el entendido de que estas son reflexiones de tipo personal basadas en nuestra experiencia, ¿no? Nuestra experiencia de trabajo, nuestra experiencia de lo que hemos hecho dentro de las aulas o dentro de la investigación en educación matemática. Bueno, no sé si ustedes quieran decir algo para terminar ya la sesión. Sí, un comentario. Yo creo que
El espacio para docentes es muy importante, sobre todo hoy en día donde estamos en muchas actividades y muchas cosas. El doctor Nemías decía que muchos no participan, pero también hay que entender al docente de que si no participan es porque el sistema nos está apretando, es una realidad. Muchas cosas administrativas, muchas cosas de todo, y por eso a veces nos cerramos, no es que no querramos, o a veces nos imponen cosas que es una realidad que es importante nosotros platicar y buscar puntos, como decíamos con la maestra Rosángel. Finalmente, yo creo que de la parte investigativa, lo esencial y algo que les pedí en el grupo y que es fundamental es que si llegamos con nuestro trabajo al aula, dimos un paso muy importante para empezar a cambiar y transformar las cosas en el país y en todos lados. Eso es muy importante. Muchas veces muchas actividades interesantes no llegan al aula. Entonces yo creo que hacer que lleguen al aula es nuestro reto más importante como investigadores, y los maestros hacer partícipes de esas secuencias, pero ahora sí que en forma colaborativa. Y yo sí les invito a que hagamos más intercambio con maestros, y no olvidemos también que muchos maestros no es que no quieran investigar, hacen investigación en el aula, pero en ocasiones no se dan esos espacios para que compartamos todo lo que hacemos. Y creo que ese espacio es muy importante y se los agradezco mucho por permitirme ahora sí que representar a muchos maestros que quieren estar actualizándose y que quieren cambiar muchas cosas en la educación de México, Colombia, Perú y de todos lados. Muchas gracias. De acuerdo. Muchas gracias por haber participado en este segundo grupo con respecto a la temática 2 de experiencias didácticas probadas en el aula de matemáticas. Y pues los esperamos en el tercer encuentro virtual.